Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te damos la bienvenida al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título un poco gracioso. Se llama Un sapo en la barriga. Y tiene que ver con, primeramente el tema que vamos a tocar, pero el título por ahí está un poco orientado cuando nosotros éramos chicos y alguien estaba comiendo un alfajor o un caramelo o alguna otra cosa rica, un pedazo de torta, y no convidaba, le cantamos un canto y este canto decía, era el canto del sapo en la barriga y decía, el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí y convidé, ese sapo lo tiene usted. Y cuando señalábamos ese sapo lo tiene usted, el que estaba comiendo, el que tenía algo para compartir, inmediatamente lo compartía porque no quería tener ese sapo en la barriga. Y bueno, pensando un poquito en eso, esto tiene que ver con el Evangelio, con aquellas buenas noticias que muchos en el mundo han podido recibir y han podido ser beneficiarios de estas buenas noticias de salvación que se ofrece, que mejor dicho Dios ofrece a través de la persona de su Hijo. Y muchos hemos recibido ese mensaje, nos hemos apropiado y hemos podido alcanzar la salvación del alma, el perdón de pecados y una relación nueva con Dios. Pero si yo no comparto estas buenas noticias, podría ser aquel que tiene un sapo en la barriga. Y podemos pensar en la Biblia también, hay varios pasajes o varias historias que hablan de lo que es el compartir y la necesidad de llevarle a otros los beneficios que uno mismo recibe. Podemos pensar en la historia de 4 leprosos, pensando en esos tiempos en los que relata esta historia. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad porque había una ley que decía que ellos tenían que estar lejos del común de la gente, lejos del campamento. Así que se los expulsaba fuera de la ciudad y ellos vivían de las migajas o de los desperdicios o de la basura que tiraba la gente de la ciudad o también de las limosnas o el alimento que por ahí les proveían la gente que entraba y salía por la ciudad. Esa era su forma de sustento. Y bueno, había 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad. La historia tiene que ver con ellos y la nación en Samaria, la ciudad de Samaria estaba siendo sitiada por los sirios y ya era un tiempo que la habían sitiado, por lo tanto dentro de la ciudad comenzó a haber una escasez tremenda, una escasez muy grande, no había alimentos, no había sustento para nadie y había tal necesidad que se habían empezado a morir de hambre y bueno, al estar sitiada la ciudad nadie podía abastecerse, la ciudad no se podía abastecer, así que prácticamente habían empezado a morir por causa del hambre. Y acá encontramos estos 4 leprosos que estaban afuera esperando que la gente tirara la basura para ver si encontraban algo para comer y pasaban los días y nadie tiraba porque aún la basura era útil y se comían dentro de la ciudad, ya estaban actuando como los que estaban fuera de la ciudad, vivían de la basura, o sea, nadie tiraba desperdicio y si alguien tiraba en la misma ciudad se lo consumía. Y estos leprosos estaban allí, pasaban los días y no tenían alimento y se estaban para morir hasta que conversando entre ellos, dice, si seguimos en esta situación vamos a morir de hambre. ¿Qué vamos a hacer? Se habrán preguntado entre ellos y dirían, si entramos en la ciudad, seguramente moriremos de hambre como el resto de la ciudad. O tal vez nos maten por violar la ley de que tenemos que estar fuera del campamento. ¿Y qué podemos hacer? Y no quedaba ya más soluciones o una posibilidad, una vía de escape para ellos.
Pero siempre hay una esperanza y ellos se aferraron a esa esperanza y dijeron así: ¿y qué tal si nos pasamos al campamento enemigo, al campamento de los sirios? Tal vez nos perdonen la vida, o tal vez no, pero si ya estamos prácticamente muertos, todavía nos queda esta esperanza. Y se aferraron a esa esperanza. Y ellos pensaron, tal vez no nos maten, tal vez nos alimenten y podamos vivir, aunque sea fuera del campamento, como lo hacemos aquí fuera de la ciudad. Así que esta charla tenían una noche estos 4 leprosos. Vamos a la Biblia y vamos a ver cómo ellos conversaban. Dice allí el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7 y en el versículo 3, comienza la historia. Dice así: había en la entrada de la puerta, es decir, de la ciudad, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos decían, ¿qué necesidad de estar aquí si nos vamos a morir? Aquí algo hay que hacer. Y comenzaron a analizar su situación y se dijeron así, versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Cuando todo está perdido y hay un hilo, una esperanza, lo importante es eso, poder aferrarse a esa única esperanza. Y ellos lo hicieron así, no se quedaron con que ya estaban todos sus recursos acabados, su vida que estaba acabada. Ellos se consideraron muertos, pero aún había una esperanza y dijeron, aferrémonos a esta última esperanza. Y así lo hicieron. Así que comenzaron a caminar hacia el campamento de los sirios, seguramente con el temor de ser alcanzados, de ser heridos, matados antes inclusive de llegar al campamento por los guardias que estaban fuera del campamento. Y comenzaron a acercarse al campamento, pero lo que ellos notaban era que no había un ruido típico, característico de un ejército, conversando, risas, tal vez gritos, tal vez órdenes, y no escuchaban nada, no había ningún sonido, y ellos se estaban acercando y les empezó a llamar la atención esto. Dice allí en el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Qué increíble. Ellos dicen que empezaron a mirar, dice no había nadie, no había ruido. Pero lo extraño, lo que los llamó la atención es cómo es que habían dejado todo allí en el campamento. Era como que de golpe habían salido disparando. Lo que ellos no habían entendido era que Dios había estado luchando porque era su nación la que estaba allí siendo sitiada por estos sirios. Así que Dios hizo como que ellos estaban siendo atacados, como si los de Israel hubiesen contratado a los soldados egipcios, tal vez a los eteos, y entonces ellos se le venían al campamento. Y Dios hizo hacer como que era un ruido de grande cantidad de carros, jinetes, soldados que venían. Y los sirios, como no veían nada en medio de la noche, comenzaron a asustarse y dijeron uno al otro, nos van a matar. Y entonces agarraron y se salieron disparando y dejaron todo tal cual. No tuvieron tiempo del temor, no tuvieron tiempo de alzar nada. Así que dejaron todo allí, el campamento intacto, como si hubiesen desaparecido. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 6. La causa por la cual cuando estos leprosos llegan no había nadie. Dice así, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Es maravilloso el obrar de Dios,
cómo Dios protege a su nación, cómo Dios protege a aquellos a quien se aferran a Dios. Y esta ciudad de Samaria estaba siendo sitiada y ya la iban a tomar, porque ya la ciudad estaba en las últimas. Y Dios hizo aparecer como que un gran ejército se presentaba en el campamento de los sirios. Así que los leprosos, cuando empiezan a mirar, entran en una tienda y ven comida. Oh, vieron comida, así que se llenaron hasta el hartazgo de comida. Dice, qué bueno la comida. Pero dicen, han dejado los vestidos, las ropas también, así que comenzaron a vestirse. Ellos estaban todos andrajosos, no tenían casi ni ropa. Se comenzaron a poner la ropa de los sirios. Y por allí alguno dice, acá hay oro, acá hay plata. Y dijeron, bueno, qué bueno, ahora de la condición que estábamos, medios muertos, ahora tenemos alimento, tenemos vestimenta, tenemos dinero, tenemos valores, ahora somos ricos. Y ahora habrían dicho, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a buscar una pala, tiene que haber una pala por ahí, hagamos un pozo, enterremos todo y guardemos todas estas cosas para nosotros. Y eso es lo que ellos pensaron. Dice el versículo 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer. Está hablando de los sirios que cuando escuchan el estrépito tan grande que se escuchaba como de un ejército que venía, dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Y ahora cuenta el mismo pasaje, seguimos leyendo, porque cuenta cómo era el pensamiento de estos leprosos cuando encuentran todo eso, qué era lo que ellos estaban observando y cuál era la actitud de ellos frente a este botín que habían encontrado. Dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ellos estaban apropiándose de toda esos valores que habían quedado, el alimento, los vestidos, todo se lo estaban apropiando para ellos. Y ellos se dieron cuenta que era una barbaridad lo que estaban juntando, hasta que en sus conciencias les comenzó a cantar el canto del sapo. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí, convidé, ese sapo lo tiene usted. Y ellos se dieron cuenta de que estaban haciendo mal, porque ellos dijeron, ¿cómo nosotros en semejante abundancia y en la ciudad nuestros familiares, la gente de nuestra nación se está muriendo de hambre? Ya no tienen casi esperanza de vivir. Y nosotros acá estamos escondiendo esta gran cantidad de cosas. Y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Vayamos y busquemos a los de la ciudad para que ellos vengan y tomen y se aprovisionen y puedan vivir. Y ese relato lo encontramos en el versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, es decir, de dar buenas noticias, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Así que ellos, sigue la historia, ellos van a la ciudad y comienzan a decirle que lo que habían encontrado, lo que habían visto. Y allí muchos salieron desesperados a buscar esos alimentos porque se aferraron a esa esperanza. Pero otros dijeron, no, es mentira, mirá que los sirios se van a ir sin nadie que les haga frente y van a dejar todo tirado. Y muchos no fueron. Y muchos se aferraron a esa esperanza y fueron. Así que hay una decisión cuando uno escucha las buenas nuevas. Muchos lo creyeron y fueron y tomaron del botín y se abastecieron. Pero otros dijeron, no, debe ser mentira, no creo. Se quedaron y tal vez muchos murieron. Y la gente hoy en día está como estos leprosos, porque muchas personas
están desfalleciendo, están muriendo por distintas causas, enfermedades, accidentes, por el mismo tiempo de la vida, los años que pasan y muchas cosas, muere la gente. Pero hay otras personas que están en derredor, que saben que hay buenas noticias y que tenemos en el cielo un Dios maravilloso que quiere que todos puedan salvarse. Y la persona que muere sin Cristo va a una condenación eterna. Pero aquellas personas que han recibido el mensaje, lo han hecho propio, han recibido a Cristo en su corazón y que ahora tienen la vida eterna, que tienen una buena relación con Dios y que un día estarán en el cielo, esas personas, si ellas personas callan, hacen como estos leprosos que estaban haciendo pozos para guardarlos para sí. Pero las buenas noticias son para compartirlas y no debemos callar cuando nosotros hemos probado el sabor de lo que es el amor de Dios, de saber lo que es tener una buena relación con Dios y de contar con su presencia cada día. Debemos salir a anunciarlo, no podemos callar, debemos compartir estas buenas nuevas, porque los años pasan muy rápido y la gente sigue muriendo y sigue muriendo sin Cristo, y hay personas que saben que pueden alcanzar la salvación antes de morir, pero no lo dicen y callan. Job, el libro más antiguo de la Biblia, comenta que los años pasan tan rápido y que a veces la gente pasa los años y muere sin esperanza. Dice Job capítulo 7, versículo 6, él decía: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Por eso muchos vamos a alcanzar la ciudad celestial, pero qué bueno sería que junto con nosotros llevemos a muchas personas el mensaje para que otros también puedan alcanzar esa maravillosa ciudad celestial donde hay abundancia de todo, donde allí no faltará nada y donde todo nuestro ser será saciado. Y podemos pensar que las personas que no conocen a Jesús, por distintas razones, puede ser que lo hayan rechazado cuando le presentaron el mensaje, otras porque nunca se lo presentaron. Y esas personas están sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y dice allí, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 12. Aquellos que hemos alcanzado a Jesús, hemos recibido la salvación y que tenemos una herencia en los cielos y que ahora somos ricos porque tenemos todas las abundancias que Dios nos ha regalado. Nosotros en otro tiempo estábamos sin esperanza, sin Dios, y por eso dice el pasaje cómo están las personas que no han alcanzado las buenas nuevas. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando un pecador encuentra a Jesucristo, cuando un pecador sabe que está muriendo y que cuando él muera va a ir a una condenación eterna, pero en ese momento alguien le trae las buenas nuevas y le cuenta que hay salvación y hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces esa persona puede recibir a Cristo. Pero si lo ocultamos, si callamos, podemos ser como esos leprosos que luego que estaban cavando y escondiendo tantos tesoros, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Y Dios lo dice en su palabra: a todos aquellos que hemos alcanzado las buenas nuevas, debemos compartirla. Dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Claro, porque el atalaya sabe que le espera un final trágico al pecador, pero si ese pecador se arrepiente y se vuelve a Dios, puede alcanzar la salvación del alma
y en vez de un final trágico tenga un final feliz. Pero ¿qué pasa como estos leprosos que fueron a la ciudad y anunciaron? Y muchos fueron y se aferraron a esa esperanza, pero otros no quisieron ir, ya sea porque no creyeron o porque pensaron que igual iban a morir. Entonces, para ellos, y tal vez para vos, que estás escuchando este mensaje, pero no lo crees o no te querés aferrar a esa esperanza, Dios dice así, Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mi responsabilidad es presentarte las buenas noticias de salvación. Tu responsabilidad es aceptarla. Si yo las presento y tú no las aceptas, no viene sobre mí la responsabilidad. Pero si yo callo y no hablo que hay buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, Dios me va a demandar por tu vida y por la de todos aquellos a los cuales no le anuncio el mensaje de salvación. Por eso debemos anunciar el mensaje y mostrar el camino de salvación, porque hay mucha gente que está hambrienta, está sedienta, y no haya cómo saciar ese vaciamiento, ese vacío que tiene en el alma. Pero eso solamente lo va a vaciar Dios. La gente trata de alimentarse de las migajas o de la basura que recogen las calles, como ser las religiones, las buenas obras. Eso es basura. Eso es todo aquello que no alimenta. Sacia pero no alimenta. Sacia muy poquito, pero finalmente no alimenta y tampoco sacia. Pero hay algo que sí sacia, es cuando el alma se encuentra con Dios y allí se encuentra satisfacción. Pero si no tiene a Dios en su corazón, porque Jesucristo no es el centro de su vida y no lo ha recibido en su corazón, esa persona está hambrienta, está sedienta. Dice el Salmo 107, versículos 8 y 9 dicen así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Hago una pregunta que tal vez la respuesta está en ti. Yo ya di mi respuesta cuando oí las buenas nuevas. Pero esta pregunta tiene una respuesta que solo tú la puedes dar. Dice el Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y ahora la pregunta dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tu alma tiene sed porque no tiene a Cristo en el corazón y andará así, fuera del campamento, andará lejos de la ciudad celestial y andará sedienta, andará hambrienta y no se saciará y nunca llenará ese vacío de lo más profundo del ser, porque todo ser necesita encontrarse con Dios. Por lo tanto, el pasaje dice, mi alma tiene sed de Dios. Y todas las personas del mundo tienen esta necesidad, tienen sed de Dios. Necesitan saciar esa sed y solo Dios la puede hacer. Entonces, si tu alma tiene sed de Dios, ese alma te pregunta, dice, ¿cuándo vendré a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo irás a Dios? ¿Cuándo te presentarás delante de Dios finalmente? Debes hacerlo ahora, antes de morir, porque una vez que mueras y partas de este mundo ya será demasiado tarde. Dice, por ejemplo, Isaías en el capítulo 41 y en el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay. Dice, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Así como
esta ciudad que estaba sitiada y que estaba a punto de perecer porque no había alimento. Y había un ejército que la estaba por tomar. Y Dios dice, yo defenderé a esta ciudad, porque tal vez esta ciudad clamaba a Dios y pedía una esperanza, y pedía que saliera de este oprobio, de esta opresión del enemigo. Y entonces Dios oye eso y salió a pelear la batalla. Y Dios peleó por esta ciudad. Y la ciudad se salvó porque el enemigo huyó y la ciudad alcanzó y la salvación y también pudo saciarse de esta sed y esta necesidad que tenía y pudieron cubrirse y quedaron satisfechos y todo el oro y todo lo que dejaron los enemigos quedó para ellos. Cuando una persona que es hambrienta, sedienta, sin esperanza y sin Dios en el mundo, que anda como un leproso fuera de la ciudad, se encuentra con Dios, Dios lo viste de todas estas cosas, sacia su alma, sacia su sed, lo llena de favores, lo llena de bendiciones, lo coloca en un lugar de privilegio y le da un lugar en el cielo, una ciudad celestial maravillosa. ¿Qué vas a hacer cuando Dios ahora te está llamando a que dejes de mendigar? Y Dios te está llamando a que escuches el mensaje. Haz de cuenta que un leproso te está diciendo, he encontrado donde hay alimento. Porque sabes una cosa, el Evangelio, las buenas noticias, es como si fuese un leproso que encuentra pan, o un hambriento, o un mendigo que encuentra pan, y le enseña a otro mendigo dónde hallar pan. Yo en este momento soy como ese mendigo que andaba buscando, y un día escuché las buenas nuevas y me aprovisioné de todo lo que las buenas nuevas tenían y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora ya no ando mendigando porque mi alma ha sido saciada, ha sido alimentada y ahora está bien nutrida porque Dios la alimenta. Entonces yo lo que hago es ahora mostrarte que yendo a Dios tu vida también puede tener esta forma de vida y puedes cambiar para siempre. Y en vez de que tu alma siga sedienta, hambrienta y que esté clamando por ese vacío y saber que Dios lo puede llenar, también puedes cambiar el futuro eterno de tu alma. Si hoy mismo te encuentras con Jesucristo, el que pelea las batallas, el que murió en la cruz para salvarte y para saciar tu alma. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él puede saciar tu sed. Podemos ver un pasaje en Isaías 41, versículo 17. Podemos volver a leerlo, que ya lo leímos, dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Por un lado tu alma puede estar como la que leímos anteriormente en el Salmo 42:2, que decía, mi alma tiene sed de Dios. Y es como si Dios dice, si ese alma clama, yo la llenaré y le daré ese agua de vida. Y tal vez te preguntes, ¿hasta cuándo voy a estar así? Y Dios te dice, si tan solo clamas, yo te oiré. Creo que es el momento de clamar, porque ahora las buenas nuevas no han sido calladas, sino que han sido anunciadas. Pero una vez que estos leprosos llegaron a la ciudad, a su ciudad de Samaria, y le dijeron al rey, hay comida, encontramos comida, alimento, y muchos fueron porque se aferraron a la esperanza. ¿Y qué harás tú? ¿Te aferrarás a esa esperanza de las buenas nuevas de salvación? ¿O dirás, no es el momento mío? ¿O tal vez estoy diciendo mentiras? ¿Qué vas a hacer? Muchos fueron y se saciaron, y muchos quedaron muertos en la ciudad. Pero Dios te está llamando en esta hora a que tengas un encuentro personal con el dador de la vida, con Jesucristo el Hijo de Dios,
quien murió en la cruz por ti, para pagar el precio de tus pecados y para que tú halles una nueva relación con Dios, aceptando a Jesús en tu corazón, recibiéndolo por fe, pidiéndole perdón por tus pecados, reconociendo que Él murió en la cruz por ti. Tienes que hablar con Jesús. Tienes que dejar de ignorar a Jesús. El deseo de Él era que nosotros, aquellos que vamos recibiendo las buenas nuevas, que nos apropiamos de esas buenas nuevas, las anunciemos, que no callemos, que no tengamos ese sapo en la barriga. Por eso mi función, mi pasión, mi deseo es hablar. Y cuando Jesucristo estaba por ascender al cielo, reunió a los discípulos y les encomendó que no callaran, que no sean mezquinos, que compartieran el mensaje de salvación. Y después la responsabilidad sería de las personas que oyeran, ya no sería responsabilidad del mensajero. Dice allí en Marcos capítulo 16 que Jesús los reúne, y dice el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso hicieron ellos y cumplieron esa orden. No se quedaron con el sapo en la barriga, sino que compartieron las buenas nuevas de salvación y yo pude alcanzarlas. Y muchos como yo, en todas partes del mundo, han recibido a Cristo y hoy tienen esas buenas nuevas para compartir. Y Jesús les dijo, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Crees en estas buenas noticias? Hoy las he compartido contigo. Hoy las he presentado para que tú puedas alcanzar la salvación y dejes de mendigar por vida eterna. Que tu alma deje de clamar, que tu espíritu, que todo tu ser deje de gemir para encontrar al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Este es el que pelea nuestras batallas, es el que va adelante, es el que lucha contra nuestros enemigos. Y teniéndolo a Él al frente, no tenemos temor. Y si partimos de este mundo, estaremos en la presencia misma, con el Señor Jesucristo, allí en el mismo cielo, en la ciudad celestial, satisfechos de tener todas esas bendiciones maravillosas. ¿Qué vas a hacer? Toma la decisión correcta. Las buenas nuevas ya fueron presentadas. Las buenas noticias llegaron de que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, hay una nueva vida y hay un nuevo cielo esperando, el cielo eterno que es la ciudad celestial. Toma la decisión de recibir a Cristo en esta misma hora. Habla con Él. Él te está escuchando, porque para eso resucitó, para ser tu Señor y tu Salvador. Háblale a Jesucristo y pídele que te perdone, que te salve por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.